Dios los bendiga. Mi nombre es José Elmer Pacheco y nos encontramos en el edificio de la Iglesia de Cristo Silver Spring. El día de hoy el tema se titula La vida familiar del siervo de Dios, su relación con los hijos. Este mensaje fue preparado para un encuentro de predicadores, por lo cual, aunque sea de bendición para todas las familias, nuestra intención es enfocarnos en el predicador y sus hijos para bendición de su familia. Algo que lamentablemente sucede en muchas familias de predicadores es que los hijos se alejan de Dios. Una vez que llegan a su mayoría de edad, se esfuman de la iglesia y se pierden en el mundo. Sabemos que no es de todos la fe, como dice 2 de Tesalonicenses 3:2, pero lo malo es cuando nosotros contribuimos a esa falta de fe en nuestros hijos. Ahora, ¿cómo contribuimos en eso? Uno, siendo hipócritas. En la iglesia nos ven predicando una y otra vez contra el pecado y la maldad. ¿Y qué ven en casa? Pecado y maldad. En esos casos, los hijos necesitan escuchar lo que Jesús dijo en Mateo 23:3, que dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Otra manera en que nosotros podemos contribuir en que ellos se alejen de la iglesia es siendo chismosos. Me refiero al hecho de que nada más salimos de la iglesia y nos ponemos a hablar mal de los hermanos. ¿Ejemplos? ¿Viste cómo vino vestida fulanita? Ese hermano no sabe dirigir las alabanzas. Pues la predicación de hoy me aburrió. Manganito no me quiso saludar. ¿Viste al hermano que no tomó la cena del Señor? ¿Y tú viste al otro que no ofrendó? Y a veces ni nos esperamos a llegar a la casa, sino que vamos chismeando en el carro. ¿Y quiénes están atrás escuchando todo lo que decimos? ¡Nuestros hijos! Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos ya no quieren venir a la iglesia. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Otra manera que podemos contribuir a que no quieran venir es siendo malos esposos. Cuando tus hijos miran lo tanto que amas a mamá y cómo la haces feliz, te amarán y te respetarán como no tienes idea. Pero si ven que maltratas a mamá y la haces llorar, tú mismo estás sembrando semillas de odio y resentimiento contra ti. Acuérdate que Gálatas 6:7 nos enseña que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Otra cosa mala que podemos llegar a hacer, lamentablemente, es siendo malos padres. La primer imagen o concepto que un hijo tiene de Dios es su padre. Es por eso que muchos hijos que se rebelan contra sus padres terminan también rebelándose contra Dios. Los padres tenemos la grave responsabilidad de imitar muy bien a nuestro Padre Celestial. No solamente para ser buenos padres, sino para que desde un principio nuestros hijos tengan un buen concepto de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 5 reglas para no desalentar a nuestros hijos. Ustedes anoten las citas porque ustedes las pueden ver en sus Biblias, yo nada más voy a dar la referencia. 5 reglas para no desalentar a nuestros hijos. Número 1, practica lo que enseñas. La referencia que puse aquí es Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. El número 2, cumple lo que prometes. Y la referencia está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. El punto número 3 es, no les digas mentiras. Y la referencia que pongo aquí es Apocalipsis 21, 8. El número 4 es, no tengas favoritos, ni los compares. Y pongo como referencia Génesis capítulo 25, versículo 28. Y punto número 5, las 5 reglas para no desalentar a nuestros hijos. El 5 es, no los disciplines cuando estás enojado. Y pongo como referencia Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Ahora vamos a ver tu responsabilidad como padre. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya vimos algunos ejemplos de las cosas que exasperan a los hijos.
que uno, ¿verdad?, tiene que evitar hacer para no desalentarlos. Pero esta cita nos recuerda otra reacción que pudieran tener nuestros hijos, ¿verdad?, por causa nuestra, y es el hecho de que se llenen de ira. Ambas, ira y desaliento, son emociones que son causadas por la misma ofensa. Pero si tu hijo es extrovertido, reaccionará con ira, rebeldía y desobediencia. Pero si tu hijo es introvertido, va a ser, ¿verdad?, su reacción, ¿verdad?, va a ser un desaliento silencioso, apartado y autodestructivo. Independientemente del carácter de nuestros hijos, nosotros no debemos provocar su exasperación, su desaliento o su ira, siendo malos padres o injustos con ellos. No debemos hacer así. Los padres necesitamos, como dice aquí, criarlos en disciplina y amonestación del Señor desde su niñez, para que cuando ya crezcan, en vez de correrle al mundo, decidan por sí mismos entregar sus vidas a Cristo. En 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, Pablo le dice al joven Timoteo lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nosotros, vea, como padres, es exactamente lo que queremos para nuestros hijos. Queremos que se salven y que se conduzcan sabiamente en la vida. Ahora, una pregunta: ¿qué hago para aumentar las probabilidades de que mis hijos entreguen sus vidas a Cristo? Número 1, entrega tu vida a Cristo primeramente. Vea, el hecho de que tú seas un cristiano de verdad y no solamente un dominguero, aumenta bastante las probabilidades de que tus hijos también se conviertan. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le está hablando a Timoteo Pablo. Dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces dice, fíjame, como él tenía una gran fe, pero porque su mamá también la tenía y también su abuela. Entonces uno puede aumentar las chances, las probabilidades de que sus hijos se conviertan si tú primero eres un verdadero cristiano. Número 2, háblales de Dios todos los días. Así como hablas de tu trabajo o de las noticias del día o de tu deporte favorito, háblales a tus hijos de Dios, sin necesidad de formalismos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y se digan, o sea, es algo que uno le enseña a los hijos de Dios durante todo el día, vea. No un lugar en particular o un horario en particular, sino en todo el día. Número 3. Instrúyelos a leer toda la Biblia. Desde que están en la primaria, edúcalos a leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Obviamente, la primera vez que la lean toda, pueden que usen una Biblia que sea de lenguaje sencillo. Y una vez que la terminen, pueden volverla a leer ya usando una traducción más literal. De esta manera, desde pequeños conocerán la voluntad de Dios respecto a todo tipo de temas. Por lo que cuando la tele o el internet o los amigos quieran engañarlos, ellos ya de antemano sabrán la verdad. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Antes de que le lleguen las tentaciones de la juventud, tenlos bien instruidos de la voluntad de Dios, como Timoteo lo estaba. Número 4. Involúcralos en tus ministerios. Si todavía están chicos para tener sus propios ministerios, puedes tomarlos en cuenta como cuando tú lo haces, en la iglesia, tomándolo en cuenta en la iglesia,
ya sea yendo a visitar a un hermano que está enfermo, o que te ayudan en la clase de los niños, que hagan tarjetitas para pacientes en un hospital, que te ayudan a preparar comida para una familia necesitada, que te ayuden a apagar las luces del edificio, a levantar basurita o a recoger los himnarios, etc. De esta manera ellos aprenderán a valorar las cosas de Dios. Número 5. Ámalos entrañablemente. Yo antes pensaba que lo más importante que un padre pudiera hacer para ganarse la fidelidad de su hijo era siendo buen ejemplo. Hasta que leyendo Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, me di cuenta de un factor más importante. Dice ahí Juan 5, 19 y 20, respondiendo entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús jamás dudó del amor de su Padre, por lo que lo imitó en todo lo que hacía. Obviamente, ambos, ¿verdad? El amor y el buen ejemplo son importantes, pero el amor es lo que garantiza más la fidelidad de un hijo. Hay padres que son cristianos ejemplares y aún así sus hijos los abandonan porque nunca se sintieron amados. Y lo peor es cuando los hijos ven que sus padres aman más a la iglesia que a ellos. Y es lamentable cuando eso pasa en los hogares de los ministros. Es más fácil perdonar los errores de un padre que te ama que olvidar el desamor de un padre que se cree perfecto. Lo voy a decir otra vez. Es más fácil perdonar los errores de un padre que te ama que olvidar el desamor de un padre que se cree perfecto. No por nada Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces eso de amarlos entrañablemente, o sea, que tus hijos se sientan bien amados, eso garantiza más su fidelidad hacia las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo debo disciplinar a mis hijos? Nuestro Padre Celestial utiliza 3 tipos de disciplina con nosotros y podemos aprender de ellos y aplicarlos a nuestros hijos, y vienen siendo, número 1, disciplina instructiva. Esa es la número 1. Esta disciplina viene siendo lo que los hijos tienen que hacer para su propio bien. Levantarse temprano, bañarse, ir a la escuela, comer sus vegetales, etc. Obviamente que cuando se trata de criarlos conforme a la disciplina del Señor, como dice Efesios 6:4, esta lista incluye leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, etc. Y la razón, ¿verdad?, de esta disciplina es ganar la carrera cristiana, como dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Entonces, número 1, disciplina instructiva. Número 2, disciplina preventiva. Esta disciplina viene siendo lo que los hijos tienen que soportar para evitar su mal. Es decir, como vacunarse, no ver la tele en periodos de exámenes, no tener el permiso de los padres para ir a una fiesta, etc. Son disciplinas en las cuales uno está previniendo que algo mal pase. Dios, por ejemplo, permitió que Pablo tuviera un aguijón en la carne para prevenir que se exaltara y se enalteciera. Eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Y luego la tercera disciplina viene siendo la disciplina correctiva. Esta disciplina viene siendo el castigo que los padres le imponen a los hijos para que corrijan su mal camino. Cuando Dios usa este tipo de disciplina con nosotros, como dice 1 Corintios 11:32, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, dice que la razón por la que Dios nos disciplina es por amor, aun cuando al principio nos cause tristeza, como dice el versículo 11. La clave de la disciplina exitosa es la siguiente. Se encuentra en Job capítulo 5, versículos 17 y 18, que dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga.
Ahora, ¿por qué? Bueno, continuando, dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O sea, si se fijan, el versículo que se encuentra en Hebreos está haciendo referencia a esta cita de Job, Job capítulo 5, versículo 17 y 18. Y el versículo 18, vea, después de que dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, el versículo 18 dice, porque Él, o sea, hablando de Dios, es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Es decir, nunca se te olvide confirmarle tu amor a tu hijo, vendándolo y curándolo después del castigo. Hay unos padres de que se les olvida de eso. Nada más lo castigan y lo dejan todo malhumorado y todo eso, y no confirman su amor para con su hijo. Entonces, por eso les digo, vea, que una disciplina exitosa es aquella que siempre, vea, no termina, verdad, el acto con un castigo o con una herida, con una llaga, como dice el Señor, sino con una venda, con una curación, ¿verdad? Una bendición de parte del Señor. Y con esto terminamos. Esperamos que haya sido de mucha edificación para ser cada vez mejores padres. Dios los bendiga. Amén.